proyectos que están a 2 kilómetros desde el centro geométrico de locales de salud y o educación de salud, como postas médicas, centros de baja complejidad o también centros educativos y también cerca de transporte público. Entendemos que esta definición de un proyecto con entorno mejorado y la cercanía a este equipamiento urbano es un intento del Estado por incentivar la construcción de proyectos cercanos al casco urbano o en zonas consolidadas o en proceso de consolidación y no tan alejadas de la ciudad. Para ello, esos proyectos tienen un incentivo en cuanto al valor del bono. Ok, sobre los tipos de proyecto, el reglamento operativo está contemplando que la tipología de esos proyectos pueden ser proyectos de habitación urbana con construcción simultánea o proyectos de edificación. Y en los proyectos de habitación urbana, pues ahí podemos tener viviendas unifamiliares, multifamiliares, conjunto residencial o quintas, lo mismo que en el proyecto de edificación. Y los tipos de proyecto a la hora de ver el tema de su código, tenemos el proyecto con respaldo de una entidad del sistema financiero y de seguros con línea de afianzamiento. Este primer tipo de proyecto requiere el convenio de garantía de recursos suscrito entre el fondo con la entidad financiera y una adenda firmada a ese convenio por cada proyecto que sea afianzado. El siguiente tipo es los proyectos con respaldo de una entidad del sistema financiero para línea de financiamiento construcción. Esto ya existía anteriormente, pero ahora, aparte de la aprobación del financiamiento para la construcción por parte de la entidad financiera, la norma pide que en estos proyectos se deberá presentar una carta fianza de seriedad de oferta por el 3% del valor de la vivienda. Hay que tener en cuenta este cambio en la normativa porque esto influye definitivamente en los costos. El costo financiero va a subir, de ahí que hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. También la norma contempla el convenio de canalización de recursos, también como un tipo de proyectos que podemos tener código a través de este convenio. Este convenio de canalización de recursos es el flujo que hoy día ya usa el Fondo Mi Vivienda para los créditos Mi Vivienda a través de un fideicomiso con COFIDE. Es la red que hoy día ya existe y la idea es usar esa red para que también por ahí se pueda transferir el dinero de bonos, créditos y ahorros de techo propio. Otro tipo de proyectos son los proyectos en fideicomiso inmobiliario con el Fondo Mi Vivienda. Esto quiere decir que son ya conocidos los proyectos que se enmarcan en fideicomisos que se estructuran dentro de las políticas del Fondo Mi Vivienda y donde el Fondo Mi Vivienda es un fideicomisario senior que administra y decide sobre el proyecto, de acuerdo a sus políticas, obviamente. Eh, También se presenta la figura del proyecto de edificación sin respaldo financiero, que también pide esta carta fianza del 3% del valor de la BIS, y los proyectos con BIS terminadas. La diferencia entre este proyecto de edificación sin respaldo financiero y BIS terminadas es que el primero eh, tramita su código antes de construirse, por ello que le piden esta carta fianza. Pero el segundo, la vista terminada, el promotor construye con sus recursos, construye con su inversión y después con el proyecto terminado es que tramita el código de proyecto, por lo cual no le van a pedir garantías porque ya es bien terminado. Son los tipos de proyectos que están contemplados en el reglamento operativo. Eh, Como ya se les ha comentado, se delega, la norma contempla que se delega al Fondo Mi Vivienda el registro de proyectos y esta delegación no genera ninguna relación, contrato, convenio o acuerdo entre el fondo y promotores. Asimismo, se precisa que el Fondo Mi Vivienda no puede cuestionar la validez de actos
de otras entidades, vale decir, no puede gestionar licencias o documentos emitidos por otras entidades facultadas para eso. Por lo tanto, el Fondo Mi Vivienda obra de buena fe al momento de recibir documentos y de entregar entregar los códigos de proyecto. Eh, el reglamento contempla las características mínimas de la vivienda de interés social para nuestro programa. Contempla que para viviendas en lote unifamiliar, el área mínima sube a 35 metros cuadrados y debe permitir el crecimiento progresivo horizontal y o vertical. Para proyectos en multifamiliares, el área mínima se mantiene en 40 metros cuadrados, pero la salvedad de que se puede reducir a 35 si hay posibilidad de crecimiento horizontal o vertical. Asimismo, se presenta los proyectos con sistemas constructivos no convencionales con un área mínima de 50 metros cuadrados y debe considerar 3 dormitorios. En proyectos para personas con discapacidad severa, se precisa que para proyectos unifamiliares el área mínima debe ser 42 metros cuadrados y en multifamiliares con 45 metros cuadrados. Y estos proyectos deben cumplir requisitos especiales que están en el anexo 7 del reglamento operativo. Eso es lo mandatorio, lo obligatorio. Sin embargo, el reglamento permite opcionalmente al promotor hacer, en caso de lotes unifamiliares, por ejemplo, una vivienda de 2 pisos y con 50 metros cuadrados, de acuerdo a un modelo que está en el anexo 6, donde hay un plano y un diseño y hasta una memoria del proyecto. Esta vivienda de 50 metros cuadrados en 2 niveles tiene un bono excepcional, un bono extraordinario que es un incentivo para poder hacer este tipo de proyectos. Y también para un multifamiliar, el promotor voluntariamente desea hacerlo de 50 metros cuadrados y no de 40 como es el mínimo, y también con 3 dormitorios, también tiene un bono extraordinario como un incentivo para poder hacer este tipo de proyectos. Consecuentemente, tenemos requisitos mínimos obligatorios y tenemos opciones facultativas, pero que tienen incentivo en el valor del bono. Hernando, Sí, bueno, por favor, dale. buenas tardes con todos y gracias. Para decir un par de detalles, primero los puse por escrito, pero para los que no han leído, el tema del impedimento del anterior propietario alcanza al primer grado de consanguinidad, o sea, a su padre y a sus hijos, pero no Así afecta a es. los primos, por ejemplo, los sobrinos, el segundo grado. Y con respecto al segundo tipo, Hernando, el caso de edificio multifamiliar quinta conjunto residencial, Sí, donde la mínima no me acuerdo 40 metros cuadrados, la condición adicional de 35 metros cuadrados solo afecta a los que son quintas. correcto. Sí, correcto. Donde puede haber Correcto. crecimiento. Solo Sí, para que sí, se correcto. quita. Sí, sí, Oh, sí, eso, correcto. Gracias. Ya, las condiciones mínimas, las viviendas estándar, ya, bueno, las acabamos de ver, pero hay en el anexo ya algo más preciso sobre las áreas en unifamiliares y en multifamiliares. La precisión ya conocida de que el área techada se estima sin considerar aleros, balcones, ¿no? Voladizos o cubiertas, sol y sombra. Los ambientes se mantienen en el tema de un ambiente multiuso, ¿no? Con sala comedor que incluye el área lavadero de cocina, espacio para lavadero de ropa que puede ser no techado en el caso de unifamiliares, pero que debe estar incluido dentro del área techada en el caso de multifamiliares cuando corresponda. Y bueno, ahora son 2 dormitorios y el baño con puerta con lavabo, ducha e inodoro. Se permite sistemas constructivos convencionales y no convencionales, pero para no convencionales se es muy claro en que si no permiten el crecimiento, el área techada mínima es 50 metros cuadrados sobre un lote de 90 metros cuadrados con 3 dormitorios. Se precisa ahora el tema de acabados, que no había en la anterior norma. Es muy claro que en la fachada de acceso hay que tener el tabajeado con pintura,
que en interiores hay que tarrajear vigas y columnas, y los muros interiores, excepto los muros que son tabiquería temporal, a los cuales no se obliga a acabados, pero los muros permanentes deben estar tarrajeados. El cielo raso también debe estar tarrajeado, y se permite otro tipo de sistema constructivo que garantice igual o mejor acabado. En ese caso no aplica lo anterior. Y se especifica que en baños, en el servicio higiénico, el cerámico es una ducha hasta altura de 1,80 m. Este es nuevo. Anteriormente no teníamos condiciones mínimas de la vivienda como sí había en la modalidad sitio propio. Ahora esto es nuevo, y también hay condiciones mínimas para la vivienda excepcional que comentábamos, que el promotor quiera hacer en 50 metros cuadrados, ya sea en unifamiliares o multifamiliares. Hay también la descripción de los ambientes, y muy similar el tema de los acabados y de la pintura y el tarrajeo. Donde sí hay especificaciones más precisas es para las viviendas con discapacidad severa, que ya habíamos visto que para personas con discapacidad severa la vivienda debe tener en unifamiliares 42 metros cuadrados, en multi 45. Y, por ejemplo, acá se indica la norma de que a los ambientes normales que ya tenemos, en el caso del dormitorio, uno debe estar pensado y diseñado para una cama de 2 plazas, y el espacio para lavadero de ropa, en el caso de viviendas unifamiliares, debe estar a nivel del ambiente multiuso para evitar gradas o alguna complejidad para que una persona discapacitada pueda movilizarse. Eh, Acá también hablamos de sistemas convencionales y no convencionales, con las áreas, en este caso, de 55 metros cuadrados, en caso que no haya posibilidad de crecimiento. Y el ingreso a la vivienda debe ser al nivel de la vereda, y de haber algún desnivel, se pide una rampa de máximo 10%, y los baños con loseta antideslizante. En este caso, la norma pide que puertas exteriores e interiores, perdón, exteriores de 1 metro de ancho, interiores de 90, y las manijas deben ser de puerta modelo palanca máximo a 1,20 m del suelo. Y también lo que ya en los anteriores también se ha visto sobre el tarrajeo en la fachada, el cielo raso y el cerámico en los servicios higiénicos. Como les decía, esto es nuevo en ABN. Antes no teníamos condición mínima de viviendas, ahora sí la tenemos, y ya esto es motivo para empezar a planificar proyectos ya en base a estos requerimientos. El valor de la BIS, bueno, se mantiene la separación entre la BIS priorizada y la BIS, por decirlo de un modo estándar, ¿no? La BIS priorizada en lote unifamiliar, el valor de la vivienda es hasta 60.000 soles, y el valor del bono hasta 10,6 UITs. Y en la BIS priorizada en edificio multifamiliar, el valor hasta 70.000 soles, y el bono hasta 9,7 UITs. Como novedad, se pone un ahorro mínimo y máximo en el tema de vivienda priorizada, de 1 al 3% del valor de la vivienda. Ya en la vivienda estándar, el lote unifamiliar, que ya hemos visto que el área ha crecido a 35 metros cuadrados, en este caso el bono está subiendo a 9,5 UITs. Y en el caso de la vivienda en edificio multifamiliar, el bono se mantiene en 8,7, lo cual es razonable, pensando de que en el multifamiliar lo obligatorio no ha cambiado en cuanto a área, sí ha cambiado en el unifamiliar. De ahí que el incremento del bono pretende compensar en algo ese incremento de costos que implica esos 10 metros cuadrados adicionales que ahora debemos construir. Al- Aquí en la vivienda estándar, sí, el valor, solo se menciona el valor mínimo del ahorro, que es el 3% el, el, de la BIS.
Ahora, la norma precisa una serie de valores excepcionales del bono que están ahí especificados. Acá hemos tratado de resumirlos, ¿no? Ya son algunos conocidos, otros son nuevos. La discapacidad para miembros de Fuerzas Armadas o policiales, un bono incrementado de 25%. Víctimas de la violencia, un bono incrementado en 51%. El proyecto en entorno mejorado que habíamos visto, un bono incrementado en 5%. La vivienda multifamiliar mayor a 50 metros cuadrados, hasta en 15%. La vivienda de 50 metros cuadrados unifamiliar de 2 pisos, un bono incrementado en 20%. La vivienda para discapacidad severa, 20%. En unifamiliar y en multi 16%, y de haber alguna convergencia, más, o sea, de haber más de un criterio de valor excepcional, no son acumulables, prima el mayor en caso de que se cumpla más de un criterio para poder decidir algún bono excepcional. Y cuando se trate de una restitución de elegibilidad, el valor del bono va a ser definido en una RM. Como sabemos, la restitución de elegibilidad se presenta cuando ha habido incumplimiento de un promotor y el Fondo de Vivienda ha recuperado los bonos o ha iniciado el proceso de recupero a través del proceso judicial o la ejecución del fideicomiso en caso de corresponder. En ese caso, las familias afectadas pueden recuperar su elegibilidad y volver a postular, y dependiendo de las condiciones particulares de cada caso, ya se definirá en una RM el valor del bono para estos casos especiales. Sobre el registro de proyectos ABN, el reglamento nos señala que, bueno, la vigencia es hasta la culminación del proyecto o en caso que se declare su cancelación, y que el registro de proyectos corresponde al número total de las viviendas registradas comprendidas en el proyecto ABN. Se hace, sin embargo, la precisión de que, si bien es cierto, hay un mínimo de 7 viviendas, un proyecto ABN puede ser parte de un proyecto integral y, por lo tanto, puede haber etapas que son parte de un solo gran proyecto. La norma en este caso especifica que este código de proyecto es único para todo el proyecto y que para cada subetapa habrá un subcódigo. Esto es un código no había en el reglamento anterior, así que entendemos que mi vivienda en normativa interna va a definir el procedimiento y la forma en que se podrá generar este subcódigo para cada etapa en caso de proyectos integrales. Por lo cual, entonces, queda claro que un proyecto ABN puede ser parte de un proyecto mayor dividido en etapas, o puede ser también la totalidad de un proyecto de menor tamaño. Acá presentamos los principales requisitos que pide la norma para el registro de proyectos. Rápidamente, en el tema de línea de afianzamiento, ya conocido la ficha de información básica, la carta de aprobación, la declaración jurada del promotor, que está como anexo en la RM, el esquema de COH y los SPLAF. Como ya habíamos conversado, en este caso de línea de afianzamiento, la garantía que se requerirá es el mismo convenio entre el fondo y la entidad del sistema financiero, que contiene un pagaré y contiene un compromiso de la entidad financiera de asumir por el proyecto. En el caso de la línea de financiamiento para la construcción con una entidad del sistema financiero, son los mismos requisitos, salvo que acá se incorpora, como les decíamos, la carta fianza de seriedad de oferta por el 3% del valor de las viviendas. Y esta carta fianza debe tener una vigencia de 360 días, un año, y la norma contempla que se libera cuando el promotor desembolse el 50% de bonos del proyecto o etapa activados. Entendemos que este requisito de esta carta fianza del 3% es una forma de presionar al promotor para que, en caso de tener un código con línea de financiamiento construcción, pues agilice trámites para que pueda rápidamente desarrollar el proyecto.
toda vez que como la línea de financiamiento, en tanto no se use, no le implica un costo al promotor, de repente podría dilatar el inicio del proyecto. Entendemos que la idea de esto es más bien incentivar a que el promotor que tenga este tipo de proyectos, pues agilice el trámite y no dilate mucho la ejecución del proyecto. En el tema del convenio de canalización de recursos, se pide también la ficha de información básica, la carta de la institución financiera, la DJ es los mismos y la garantía la garantía está en este convenio del fondo, con el fondo Mi Vivienda, con su fideicomiso que, como les decíamos, es el canal para los créditos que hoy día están en el mercado, los créditos Mi Vivienda. En el caso del fideicomiso inmobiliario con el fondo Mi Vivienda, como sabemos, Mi Vivienda tiene una política de fideicomisos que el promotor debe cumplir si es que en caso desea usar el fideicomiso como garantía. Es recomendable para proyectos grandes, ¿no? De 200 viviendas a más, y la garantía ante el Fondo Mi Vivienda es el mismo fideicomiso. Por ese motivo es que el Fondo Mi Vivienda en sus políticas pone condiciones de modo que pueda controlar el fideicomiso, aprobar la estructuración y hasta ejecutarlo en caso que haya incumplimiento o en caso que haya algunas condiciones particulares. En el caso de proyectos de edificación sin respaldo financiero, básicamente es lo mismo la ficha, la declaración jurada, el esquema SPLAF y la famosa carta del 3%. En este caso, como el promotor obtiene su código para empezar a construir después con sus recursos, está la opción de que puede presentar una carta de fianza por el 20% para viviendas terminadas sin saneamiento. Y con eso ya puede, en caso de requerirlo, terminar de financiarse para acabar el proyecto. Y en caso de vías terminadas, pues la norma contempla los requisitos básicos más la certeza de que las viviendas que están concluidas. Esto es la recepción de obra, la conformidad de obra, la declaratoria de edificación de las vías y el informe técnico de viabilidad. En este caso, como trabajamos con viviendas terminadas, pues no se requiere garantías. Debe tenerse presente que en el caso de proyectos con línea de afianzamiento, con línea de financiamiento para construcción, de edificación sin respaldo financiero y de vías terminadas, se va a requerir el informe técnico de viabilidad emitido por el supervisor técnico financiero. El informe técnico es como decíamos, ese es un tema que se ha incorporado en el reglamento y la norma nos dice que debe contener como mínimo este informe técnico. Ojo, esto es lo mínimo que debe contener. Cada entidad financiera, según su política, puede a este mínimo incorporar algún otro criterio dependiendo del tipo y la naturaleza del proyecto. El informe técnico debe ser suscrito por el supervisor técnico financiero, por el representante de la entidad financiera cuando corresponda, cuando haya respaldo de la entidad financiera, y por el promotor inmobiliario. Y el contenido mínimo obligatorio es la evaluación del promotor. Ojo, evaluación del promotor. Evaluar la solvencia y experiencia de un promotor implica revisar su currículum, implica revisar el CV, implica revisar estados financieros, implica ver central de riesgos, lo que implica una diligencia debida en tener a promotores con un buen historial en el sistema financiero y con una experiencia que corresponda con el proyecto que quieran presentar. Y en la evaluación del proyecto, el supervisor tiene que identificar el tipo de proyecto que debe cumplir con lo que señalan las normas y debe pronunciarse respecto a si es por etapas, debe presentar el listado de las viviendas que van a ser parte de la activación, debe mencionar si hay obras de cabecera en caso de corresponder. Recordemos que las obras de cabecera son
aquellas obras que se requieren cuando no tenemos los servicios públicos pegados al límite del terreno y requerimos alguna obra complementaria, le hace un pozo tubular, una PETAP, una PETAR o una línea de media tensión. Cualquier obra que sea necesaria para traer el servicio público hasta la vera del terreno es una obra de cabecera y por lo tanto debe estar identificada, debe tener los permisos, las licencias, aprobaciones correspondientes y recordemos que si vamos a hacer un pozo tubular, tiene que haber todo un trámite ante la Autoridad Nacional del Agua, ante la EPS correspondiente. Entonces hay que ya empezar a ver este tipo de cosas en los informes de viabilidad bien detallados, bien revisados y validados adecuadamente. También se pide el valor total del proyecto ABN, un cronograma de obra detallado, velocidad de ventas proyectadas y en caso que el proyecto va a invocar una mejora en el valor del bono por el entorno mejorado, el supervisor tiene que validar efectivamente si en el entorno se cumplen los 2 kilómetros de distancia a la posta médica, al colegio y al transporte público. Los documentos técnicos que como mínimo debe tener pues son la licencia vigente, ya sea de habitación urbana o edificación, planos aprobados, copia integral del predio y las factibilidades de servicio. Ojo, en esto queremos ser bien muy claros. Este es el contenido mínimo que debe tener un informe, que podría ser necesario para un proyecto pequeño, pero para un proyecto grande, la entidad financiera entendemos que según sus políticas va a poder modificar o incorporar algún otro documento o algún otro requisito de acuerdo al tipo de proyecto con el que estemos trabajando. Eh, la norma precisa que el respaldo de una entidad financiera, que una SFS, es la aprobación que hace esta entidad respecto a línea de afianzamiento o línea de financiamiento para la construcción. La norma mantiene este concepto de que la entidad financiera comparte con el promotor la responsabilidad en la ejecución del proyecto y el seguimiento hasta la entrega de viviendas. Y el Fondo Mi Vivienda va a evaluar a las entidades del sistema financiero o las IFIs de acuerdo a la participación del programa. Entendemos que esto quiere decir que si el Fondo Mi Vivienda detecta problemas, podría hacer recomendaciones o hacer algún tipo de acotaciones a la entidad financiera que a su criterio podría no estar haciendo un buen trabajo en la evaluación o el seguimiento de los proyectos. Ya hablamos del informe de viabilidad que está suscrito por el supervisor técnico, por la entidad financiera y el promotor. Ya también les dijimos de que este supervisor técnico financiero debe ser homologado por el Fondo Mi Vivienda. Es más, la norma da un plazo de 30 días. El fondo entendemos que debería ser una publicación o una comunicación al respecto. También habla de cuando hay un concurso del Fondo Mi Vivienda, el código se otorga previo firma del contrato. Y en el caso de fideicomisos, con participación del Fondo Mi Vivienda, el código de registro se da de acuerdo a la normativa interna del Fondo Mi Vivienda. Temas que la norma precisa, el tema de el fondo tiene 20 días hábiles contados desde que se presentó el expediente para verificar requisitos para el otorgamiento del código. Esto es nuevo, antes el fondo no tenía plazo, hoy sí tiene un plazo, 20 días hábiles desde que se presente el expediente para que nos puedan responder y o dar el código o dar las observaciones de haberlas. El promotor tiene un plazo de hasta 90 días calendario para responder o para levantar observaciones desde que el fondo le notifique. Eh, desde, desde que el promotor presente la documentación completa y libre de observaciones, el fondo tiene hasta 5 días para, para entregar el código y cuando aplique el convenio de canalización de recursos y el fondo comunica formalmente mediante carta la asignación del código una vez completada la evaluación. Si el promotor no levanta observaciones, el expediente es devuelto y se considera como no presentado.
Mucho cuidado con esto. Esto en realidad no es nuevo, no es nuevo, ya está en normas anteriores, pero igual hacemos la salvedad de que el fondo inicia acciones legales cuando un promotor utiliza indebidamente el nombre del programa para un proyecto. Ustedes pueden tener un proyecto que sabemos que va a ser techo propio, que está en trámite de código, que está en trámite de licencias, que va a ser techo propio, pero mientras no tenga código, no puede usar el código, perdón, no puede usar el logo de techo propio, el logo del programa, ni ninguna material publicitario relativo al mismo, hasta que no tenga el código y reciba la autorización del Fondo Mi Vivienda. Si usan esto antes de tener el código, el fondo va iniciar acciones legales por uso indebido de marca. Y eso les puede traer problemas. Hay que tener siempre con esto un poquito de cuidado. La norma también es precisa en cuanto a la cancelación del código de proyecto, y en esto hay que hacer una salvedad. Esto no es nuevo, el promotor pierde su código si no inicia obras en 2 años, después de obtener el registro, cuando hay información falsa, cuando incumple su obligación de renovar cada año su información de SPLAF. Este es un tema que ya no debería ni mencionarse, pero que es sabido que es obligación por norma y por ley actualizar la información del sistema laboral activo según la política de la entidad. Ojo, cuando el promotor presente antecedentes penales o sus representantes o apoderados. ¿Esto qué quiere decir? Que si durante la vigencia de un proyecto en el interín el promotor o sus representantes está inmerso en algún tipo de problemas legales que impliquen antecedentes penales, el fondo puede cancelar el código. Cancelar el código. Por eso hay que tener mucho cuidado con el comportamiento de la empresa durante el proceso. También cuando el promotor transfiere terrenos sin cumplir compromisos, cuando el fondo ejecuta un fideicomiso, también se cancela el código, o cuando iniciaba el proceso de liquidar un fideicomiso, el fondo no logra reemplazar al promotor. Esto obedece a que la política de mi vivienda en un fideicomiso siempre permite la posibilidad de que en caso de incumplimiento se pueda cambiar al promotor y poder seguir con el proyecto. Pero en caso que no se consiga esto de Fondo Mi Vivienda, pues también cancela el código. Y acá un tema interesante, que este es un tema nuevo en la norma, que nos parece que es oportuno resaltarlo. La consecuencia de la cancelación del código, aparte de que ya el programa, el proyecto sale de plataforma y el promotor puede apelar, obviamente, pero la norma contempla que en caso de que el promotor incurra en algún causal de incumplimiento que amerite la cancelación del código, cuando hay respaldo de entidad financiera, la entidad financiera tiene la potestad, la facultad de intervenir el proyecto, cambiar al promotor, sacar al promotor y ejecutar el proyecto directamente, evitando de este modo la cancelación y obviamente garantías. Esto es nuevo. Esto no había en la norma anterior y podría ser una alternativa interesante para algunos proyectos en los que siendo viables y estando con el problema de una cancelación de código, la entidad financiera pueda sacar al promotor y y ejecutar el proyecto directamente con alguno de sus promotores con los que trabaje normalmente. Obviamente esto requerirá una evaluación financiera, evaluación más compleja, pero creemos que es una oportunidad interesante que obligará a las entidades financieras que deseen aplicarlo a incorporar en sus contratos con promotores inmobiliarios la posibilidad de que en caso de incumplimiento puedan ser reemplazados y la entidad pueda continuar directamente con el proyecto. La asignación no ha cambiado mucho, ya eso es lo conocido, el formulario. En el caso de financiamiento debe estar acreditado el crédito, la firma del contrato. Eh, Al fondo se le da plazos, 10 días hábiles de la presentación y al promotor 10 hábiles para la subsanación. Como decía Rodolfo hace un momento,
y este es un cambio importante también en la norma. En el caso de proyectos multifamiliares, se verifica para la asignación que no exista relación de propiedad entre la familia y el titular del predio. O sea, era una práctica en algunos promotores de que compraban un terreno a una persona y hacían un proyecto en el que la persona o familiares cercanos estaban dentro del grupo de beneficiarios. Con esta norma o con esta disposición, pues eso ya no se puede hacer. Eso ya no está permitido por el reglamento operativo. Y en el caso de elegibilidad, si comentamos anteriormente, si la familia que amerita una restitución de su elegibilidad adquirió una vivienda, entonces no, pues ya no va a poder, no va a poder asignarse y va a quedar bloqueada su postulación. En el grupo familiar de beneficiarios, esto no ha cambiado mucho. Eh, tener el ahorro, tener el financiamiento. Lo que sí es interesante mencionar es que en el tema del financiamiento complementario, la norma contempla ahora que los préstamos con garantía hipotecaria, eh, como vimos de las entidades prestadoras, requieren un convenio sujeto a condiciones que establezca el Fondo Mi Vivienda. Anteriormente pedían que solamente se podían dar en fideicomiso. Esa figura de fideicomiso ya salió. Hoy lo que piden es una suscripción de un convenio entre la entidad prestadora y el Fondo Mi Vivienda para que estos créditos puedan darse. Después lo demás es conocido para el tema de ser grupo de desembolsos. La condición de grupo familiar beneficiario tiene una vigencia de 24 meses. En el reglamento anterior era de 18, ha aumentado 6, lo cual ayuda al promotor en caso que tenga alguna dilación en los tiempos del proyecto para que sus beneficiarios no caduquen y tenga algo más de capacidad de maniobra. Eh, eh, de haber alguna excepción, puede haber excepciones a esta vigencia del plazo por casos de fuerza mayor, no atribuibles al promotor, pero eso hay que presentar a Mi Vivienda para que Mi Vivienda lo evalúe y lo determine. En cuanto a las garantías, sabemos que las garantías son necesarias para la recuperación de recursos en caso de incumplimientos. En el cambio más notorio aquí es el tema de la carta fianza de seguridad de oferta, que ya vimos que es por el 3% de valor de las BIS en caso de proyectos con línea de financiamiento constructor. Y como dijimos, esta fianza va a estar vigente hasta que se desembolse el 50% de las viviendas registradas, pero la vigencia nominal de la carta es por 360 días. Entonces, aunque la norma no dice en qué momento o la causa de honramiento de la garantía, entendemos que al pedir vigencia de 360 días, si en ese tiempo el promotor no ha llegado al 50% de desembolsos, en ese momento el Fondo de Vivienda honraría esta carta fianza de seriedad de oferta. Bueno, las garantías contempladas en el reglamento son conocidas: la carta fianza, la base solidaria, el convenio de garantías de recursos, el fideicomiso y el convenio de canalización de recursos. El cambio más importante aquí es que las garantías para las modalidades A, B y C ahora se emiten por el 105% del valor del bono más el ahorro. Antes era 110%, ¿no? Y bueno, si de haber otra modalidad de crédito, igual las garantías deben cubrir el 105% de la vivienda, del valor de la vivienda. La reducción de garantías o la reducción o liberación de garantías, bueno, también está contemplada. Es parcial cuando corresponde a una parte de las misas espaldadas y total cuando corresponde a todo el proyecto. El informe técnico para reducción de garantías, como dijimos, es elaborado por el supervisor técnico financiero, es validado por la entidad financiera que afianza los bonos y ahorros y debe adjuntar para
para reducción de garantías en proyectos de habitación urbana, la recepción de obras, conformidad de obras. Es muy importante el tema de la recepción de obras de agua potable y saneamiento. Bueno, y también eléctricas. ¿Por qué es importante esto? Porque la recepción de obras de agua y energía es el paso previo a la recepción de obras de habitación urbana. Entonces, esto indica de que está encaminado el proyecto hacia su proceso de independización posterior. De ahí que se pide estos requisitos indispensables al momento de tramitar o de pedir la reducción de garantías. Y en este caso, la garantía se reduce hasta el 10% del valor del bono y el ahorro por cada bis que cumpla con estos requisitos. Excepcionalmente, en el caso de proyectos de inversión urbana que solo cuenten con conformidad de obra, ojo, con conformidad de obra, no con recepción. Con conformidad se podría hacer una reducción de las garantías. En el reglamento anterior sí permitían liberación, ojo, liberación. En este reglamento no. Lo que permiten es, con la conformidad de obra, únicamente permiten la reducción de garantías hasta un 20%. Hasta un 20%. ¿Por qué sucede? Esto puede suceder a veces porque tenemos ya las obras de habitación urbana ya construidas, pero todavía no tenemos la habitabilidad de un proyecto integral que justifique la recepción de obras por parte de la EPS. Entonces, en ese caso tiene que señalarse en el informe técnico de que no se cuenta con la recepción, pero que hay conformidad de obras y que los servicios se encuentran operativos. Es lo que se permite en este momento con este reglamento para poder, en este caso, en que hay solo conformidad de obras y no recepción, poder reducir la garantía hasta en un 20%. No sé si acá tienes algún comentario, Rodolfo. No, está bien lo que tú acabas de decir, Fernando. Es una parte muy, muy importante. En los proyectos anteriores se podía hacer liberación de garantías contra conformidades de obra de servicios públicos, ¿no? Pero el nuevo reglamento ya ha retirado esa posibilidad. Otro tema que, o sea, yo sé que varias de las empresas que están atendiendo la versión del día de hoy ya saben, ¿no? Pero las cartas financieras de serie de oferta suelen ser garantías líquidas. Entonces, hay que tener conciencia que si tiene un proyecto, por decir cualquier cosa, de 50 casitas, claro, ¿no? Y si el valor de venta fuera 100.000 soles por vivienda, entonces van a ser 3.000 soles por 50, como 150.000 soles, y van a tener que estar resguardados, ¿no? O sea, no van a poder utilizarse por un periodo, podría ser de 4, 6, 8 meses, en todos los casos un año, hasta que se logre el 50% de los desembolsos, ¿no? Y el otro tema que entiendo que viene después es el tema de la evolución del bono, Nando, ¿no? O todavía hemos llegado ahí. No, está por acá, está por acá. Ya, ok, lo vemos después entonces. Dale, Sí, pues. sí, vamos viéndolo. Bueno, la norma también especifica el tema de honra de la ejecución de garantías. Es clara en que habrá ejecución cuando haya vencimiento sin liberación, cuando haya incumplimiento del promotor o cuando se verifique que ha habido información falsa para desembolso o liberación de las viviendas. El fondo con eso puede tranquilamente ejecutar la garantía y el fondo pide el nombramiento en un plazo máximo de 15 días bajo vencimiento. Y en el caso de que sea la ejecución de garantías por no renovación, el fondo puede suspender el cobro en caso que la renovación se presente oportunamente a tiempo para que, ¿no? En ese lapso de 15 días para que eso no proceda. El bono se devuelve al Estado, el ahorro a la familia y el 105% que se cobra como o que se toma como monto afianzado es porque ese 5% permite al fondo cubrir los gastos de operativos de honramiento de la garantía. En caso de fraude, la norma es clara en que hay ejecución inmediata y el fondo
hará las acciones penales y legales que corresponda contra los responsables. Y bueno, y el Fondo de Vivienda en su normativa interna regula todo este proceso de ejecución de garantías. También el derecho al bono se pierde si se detecta que la familia no cumplía con lo que exigía el programa, si se encuentra falsedad de información de la familia, cuando la jefatura familiar fallece y ningún miembro sobreviviente puede asumir como jefatura familiar, o cuando la jefatura familiar pierde su capacidad crediticia y los demás miembros de la familia no pueden obtener un crédito complementario en caso que este sea parte del compromiso para financiar la BIS, o cuando se desintegre la familia. Eso también ya estaba en norma anterior. Este es un cambio en la norma que amerita que lo veamos con mucho cuidado, porque la devolución del bono ahora es contemplada también para el causal de que cuando se verifique que la vivienda entregada en un proyecto techo propio no está ocupada en el plazo de un año por la familia desde el momento de haber sido recibida. Esto no había en la norma anterior, pero en estricto lo que el Estado trata de controlar con esto es que no se generen viviendas que no son necesarias para la familia o que la familia no va a utilizar. La idea es que el recurso del bono, el subsidio del Estado, vaya para familias que sí requieren la vivienda y que la van a utilizar esa vivienda. En caso que una familia opte o aplique el programa, obtenga su vivienda y no la habite en un año, la norma es clara en que en caso de ser detectada, el Fondo de Vivienda le va a exigir la devolución del bono. Esto va a generar una obligación de parte del promotor de informar a las familias en sus contratos de compraventa de que tienen la obligación de habitar la familia y que hay este riesgo de que en caso que no cumplan, se les puede exigir la devolución del bono familiar. Es un tema nuevo, un tema bueno, entiendo que el Fondo de Vivienda internamente va a reglamentar el procedimiento por el cual va a hacer cómo sería este cobro de esta exigencia de la devolución del bono, pero es una alerta que los promotores deben tener en cuenta a la hora de informar a la familia, a la hora del contrato de compraventa y a la hora de de informar adecuadamente a sus clientes sobre las condiciones y sus compromisos y obligaciones que tienen al momento de postular al programa. Otro aporte muy importante en este reglamento operativo es que se está incluyendo el concepto de la vivienda de segundo uso. La vivienda de segundo uso es una vivienda que anteriormente ha sido de un programa techo propio, que ya en su momento se vendió, se trabajó dentro del programa, que ya han pasado 5 años como pide la norma, que es el periodo en que no puede enajenarse, y pasado ese tiempo, la familia que la habita la puede vender y la familia que la compre puede comprar esa vivienda con el bono familiar techo propio. La novedad aquí es que en esta modalidad no entra ningún promotor inmobiliario. Es la familia vendedora la que puede ir a hacer el trámite ante el Fondo de Mi Vivienda para recibir el subsidio, pero sustentando el contrato de compraventa donde indique el valor de la vivienda y qué parte de ese valor va a ser cubierto con el bono y qué parte va a ser con el aporte de la familia interesada. Se entiende que la familia interesada también tiene que ser elegible y haber postulado al programa. Y este comprador de esta vivienda de segundo uso tiene la misma restricción que quien la compró
originalmente, no puede vender la vivienda en un periodo de 5 años. Es una novedad interesante, permite recordemos que la vivienda es una necesidad aspiracional. Una familia puede comprar hoy una vivienda, pero con el tiempo la familia puede crecer. Tienen un hijo, dos, tres, les quedó la vivienda pequeña y el beneficio de la vivienda les permite ahorrar y poder comprar otra vivienda. En ese momento podrían hacerlo a través de la vivienda de segundo uso que ahora está contemplada en la norma. Creemos que es un aporte muy interesante. Finalmente, ya para terminar, ya el tiempo nos está persiguiendo, la norma contempla que el fondo otorga el código en el marco del evento operativo a proyectos de bis unifamiliares con 25 metros cuadrados, vale decir, con la norma anterior. En casos en que a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento operativo, estos proyectos cuenten con anteproyecto en consulta, con licencia de HU, con construcción simultánea o con licencia de edificación o un expediente ingresado para cualquiera de estos trámites. Pero en este caso, el valor del bono para estas viviendas será de 8.7 UITs. Vale decir, se está respetando la norma anterior en cuanto a sus condiciones y al valor del bono, pero para casos en que estemos con trámites iniciados. De mismo modo, en un plazo de 6 meses, a partir de la vigencia de del evento operativo, el fondo recibirá proyectos unifamiliares de 25 metros cuadrados, también para código. Y el valor también va a ser de 8.7 bits. Ojo, este es un punto muy importante. Proyectos que hoy día cuenten con código de registro de proyectos para viviendas unifamiliares y que ya hayan contemplado 35 metros cuadrados o una bis multifamiliar de 50, el valor de estas viviendas, el valor del bono sigue siendo 8.7 UITs. Vale decir, aquí la norma lo que contempla es que si un promotor ya hizo, ya estructuró un proyecto, ya lo presentó, ya está con código y en su estructuración y en sus costos, él ya contempló el bono de 8.7 UITs para un área de 35 metros cuadrados o 50 según el tipo de vivienda. En este momento ese proyecto no puede adecuarse al valor del nuevo bono. Se mantiene con el bono con el cual se inscribió y con el cual ha firmado contratos. Esta parte es importante conceptualizarla. O sea, un proyecto que ya está hoy con las áreas mínimas que pide la norma, pero que ya tiene código y ya está en proceso, pues va a mantener el valor del bono de la norma anterior, con la cual obtuvo su código de 8.7 UITs. Eh, los expedientes que entran al Fondo de Mi Vivienda en el marco de este reglamento para ABN, perdón, en el marco del reglamento anterior, que han sido observados y que por más de 90 días tienen 15 días de plazo para presentar su levantamiento de observaciones. Si no se presentan, serán devueltos. Vale decir, o sea, antes no había este plazo, pero ahora vamos a tener ya este plazo perentorio para que lo que está actualmente observado en 15 días o levanta o subsana o se devuelve. Eh, la norma contempla que la relación de supervisores técnicos financieros, el Fondo Mi Vivienda la va a tener que publicar en un plazo de 30 días calendario. Esto quiere decir que el Fondo Mi Vivienda ya debe estar preparando alguna convocatoria o alguna comunicación o alguna coordinación con las entidades financieras y a la interna para ver cómo se operativiza este registro, de modo que sea público y de modo de que ya las entidades y promotores sepan y tengan claro esta relación, este registro, para poder mantener la continuidad en la evaluación de proyectos, en la liberación de garantías, en la reducción de garantías y que el programa pues pueda seguir adelante.
Rodolfo, te cedo el comentario final de la presentación. Gracias, Nando. Este, bueno, no hay mucho más en realidad que hablar, creo que está dicho todo. O sea, lo que yo sí remataría es diciendo un poco lo siguiente, ¿no? Eh, lo que tiene el ministerio es un deseo de mayor control del programa. O sea, el ministerio desea tener más injerencia, ¿no? ¿Y resultado de qué? El resultado de algunas malas prácticas que ellos han identificado, ¿no? Eh, Hay una mala práctica que ellos han identificado y la han mencionado, que yo entiendo que no es una mala práctica, como permitir que los anteriores propietarios de una vivienda o de un terreno o de un predio puedan beneficiarse ellos y sus hijos, por ejemplo. Esa es una mala práctica que él, de acuerdo al ministerio, se ha identificado, pero queda claro que no es una mala práctica. Pero lo que dice el ministerio es eso, ¿no? Te dé mayor injerencia y mayor control. Lo que va a pasar en realidad sobre varios aspectos que están en el reglamento, algunos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, pero lo que toca ahora es que nos vayamos adecuando, ¿no? Que nos vayamos adecuando y esperar que el ministerio vaya corrigiendo, bueno, lo que tendrá que corregir, ¿no? Eh, Va a haber de lo que he visto yo, estos estas modificaciones posiblemente impliquen un mayor requerimiento de capital, patrimonial o financiero inclusive para los proyectos, ¿no? Finalmente, yo sí estimo que en algunos proyectos, veía la vez pasada, que no necesariamente quizás sean los que se trabajan con Givel, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Chiclayo he visto que muchos de los compradores, el 30% en muchos casos, son foráneos, ¿no? Son de Cajamarca, algunos son de Lima. Entonces, lo que va a pasar con estos proyectos posiblemente es que esa gente que compró de Cajamarca, de Lima, y que no tenga pensado mudarse en el primer año, quizás reduzca el deseo de la compra, ¿no? Entonces, algunos de estos proyectos, que entiendo que no son exclusivamente para Vivienda, pues, por dimensiones, va a afectar, ¿no? Va a afectar al proyecto, su velocidad de ventas y su financiamiento. Rodolfo Fernando, dos cositas. Primero, para todos los clientes de Vivela que tenemos por presentar proyectos al Fondo Mi Vivienda, tenemos que esperar que se defina el tema del supervisor técnico financiero. Mientras tanto, no podemos presentar ningún informe de nuestros peritos, porque no sabemos aún cómo es que se van a validar, homologar ante el fondo, ¿no? Eso es uno. Así que ahorita nos quedamos en stand-by para la presentación al fondo hasta que se defina esto del STF. Y segundo, respecto a la carta de seriedad de oferta, tenemos que sacar el producto. O sea, tenemos que, me refiero a nosotros como Vivela, tenemos que crear un producto seriedad de oferta para adquisición de vivienda nueva. No lo tenemos, es de implementación muy rápida, pero tenemos que hacer tenemos que definir varios temas. Entre ellos es contra qué Vivela va a emitir esa carta de seriedad de oferta, ¿verdad? Porque es en un momento muy temprano del proyecto que vamos a tener que darla, cuando no tenemos ninguna relación aún, ni siquiera sabemos si es que el proyecto va a obtener un código, ¿no? De acuerdo a lo que hemos consultado, esa carta de seriedad de oferta va a ir acompañando la carta de aprobación para la solicitud de código, ¿no? Entonces, tenemos que, y tiene que estar un año vigente además, ¿no? Entonces, tenemos que definir ese producto para poder recién ofrecerlo y acompañar a las solicitudes de código. Entonces, esas dos cosas, más les diría yo, porque la carta de seriedad de oferta es un tema que nosotros en 2-3 días lo podemos definir, pero más nos va a demorar, creo yo, que el fondo saque su procedimiento para homologar a los peritos, ¿no? Lo más lógico sería que nos diga, oye, IFI, ¿cómo vas a hacer? Dame tu lista y esa es la que yo voy a aceptar de parte de Vivela, por decir, ¿no? Pero no es así, no lo sabemos, ¿no?
Luego, quisiera por favor, Hernando, que pudieras poner de nuevo los valores de BIS y de bono, porque es una pregunta que se ha repetido a lo largo de todas las consultas que han estado haciendo en el chat. Yo he tratado de ir contestando varias preguntas, sin embargo hay algunas que ya no me he dado tiempo y que se las voy a leer para ver si las podemos responder. Pero la que más se repite son esta de aquí, sobre los valores de la BIS. Solo precisar, que es una pregunta también de varias personas, que quien accede a la categoría priorizada es la familia. Como proyecto solo tienen que cumplir los precios de venta, pero la familia, a la hora que se va a hacer elegible en el CISFO es el que define si es priorizado o no, y eso es de acuerdo a los quintiles de pobreza, ¿no? Entonces, por ahí preguntan, ¿cómo hago para que mi BIS califique? No, basta con que esté dentro de esos precios de vivienda y la familia es la que se categoriza como priorizada o no por el CISFO. Y la otra pregunta constante ha sido respecto al número de estacionamientos, porque ya la norma no precisa nada al respecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que Rodolfo me comenta, ya no se mete con el número de estacionamientos, es lo que digan los parámetros urbanísticos. Correcto. Y en un extremo lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y si me permiten, por favor, leer las consultas que no he llegado a responder por el chat. Se las leo, a ver, Hernando y Rodo, cualquiera de los dos, please, me la responde. Me dicen, ¿a qué se refiere con que la única disposición complementaria final entre en vigencia a partir del 1 de enero según el DS 005-2025? Este es el reglamento de vivienda de interés social, que es un reglamento que salió el mismo día, pero antes de este reglamento operativo. El reglamento de vivienda de interés social tiene otras consideraciones, como por ejemplo el área mínima de lote, ¿no? Entonces, el área mínima de lote que tenía propuesto en la prepublicación que se hizo hace unos meses, indicaba que el área mínima de lote debería ser 70 metros cuadrados. La versión que ha salido aprobada hace unos días indica que el área mínima del lote es 66 metros cuadrados con un frente mínimo de 5 metros 50, por ejemplo. Ya, estas condiciones, lo que dice el reglamento de vivienda de interés social, que no es el reglamento operativo, que viene a ser el marco, ¿no? Que viene a ser el marco de esto, indica que entra en aplicación a partir del 1 de enero del 2026. Pero el reglamento operativo, de acuerdo a lo que, bueno, nos indican los abogados, entra el día siguiente de su publicación, que ha sido ya hace unos días. Ok. Fernando, no sé si tú tienes algo adicional ahí. No, de acuerdo contigo, Rodolfo, totalmente de acuerdo. Ya, sigo, porfa. Sí. Ya, la siguiente consulta que no he llegado a responder es... Perdón, que no se abre. Ah, miren, no quiere abrir mi Word, qué lindo. Un segundito, vamos a ver qué hacemos. Caramba. Bueno. Sorry, no sé, ustedes saben cómo se pone de engreído a veces el... Acá está, ya. Los beneficiarios de los proyectos que están para código, para empezar, no son beneficiarios, ni siquiera son elegibles, pueden ser elegibles, pero no son beneficiarios porque primero tenemos que tener el código de proyecto para luego asignar a las familias. Correcto, ¿no? Así es. Que estén en primer grado y anteriores dueños de la propiedad serán afectados. O sea, me imagino que se refiere a los proyectos que aún no solicitan código o que aún no obtienen código y cuyos anteriores propietarios van a ser los futuros beneficiarios del proyecto. ¿Va o no va? Mira, ve, lo que indica la norma en las disposiciones transitarias complementarias dice, oye, si tú tienes una licencia aprobada, una licencia de habilitación urbana, un expediente en trámite, yo voy a permitir que tenga código de proyecto. Eso es lo que dice la disposición. Y respecto a las familias, no dice nada. Entonces, debería aplicar lo que está en el reglamento operativo, o sea, sí le tocaría la prohibición. Ok.
La otra consulta es, para las condiciones técnicas del anexo 1, en vez de muros tarrajeados, ¿puede ser con ladrillo tipo caravista? No, yo te adelantaría que no, porque ya está dispuesto, ¿no? Es igual como entiendo, no soy experto, pero entiendo que es igual lo que pasa en sitio propio, ¿no? Hay un listado de acabados mínimos y entiendo que es eso, tiene que ser eso, no hay opción a un cambio adicional. Nando, ¿tú tienes una apreciación distinta? Mi opinión es que en este tipo de casos, al tener la norma específicamente una determinación, es mejor ceñirse a la norma. Si dice que el muro es tarrajeado interiormente, por favor, tarrajémoslo. Salvo, la única excepción es cuando tenemos muros o tabiques temporales que deben figurar así en el plano. Ojo, en el plano de crecimiento de la vivienda debe figurar qué tabique es temporal cuando la vivienda se amplíe. Es la única excepción de que ese muro no se exige el tarrajeo. Por lo demás, la norma está de que se tarrajea muros interiores, vigas y columnas. Ya. La otra consulta es sobre, es que quieren que saquemos los múltiplos de cuántos estacionamientos necesitan, pero en realidad, habíamos mencionado, es de acuerdo a los parámetros urbanísticos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa si demuelen la vivienda? Esto entiendo que es si ya la vivienda fue entregada a un grupo familiar beneficiario y dentro del año la demuelen. No, no dice nada el reglamento, no sé si ustedes han... Yo me acuerdo que lo que indicaba el reglamento era la enajenación, Ajá, sí, 5 años. o sea, 5 años de enajenación, correcto. enajenación. Yo entendía ahí, yo no soy abogado, ¿no? Pero, sí, suelo hablar como abogado muchas veces, pero entiendo que la modificación de la vivienda no es parte de la enajenación. La enajenación creo que es cuando la dispones para otro fin o Alquiler la o transfieres a un negocio. tercero. O la transfieres a un tercero. Eh, y eso sería una implicación ya de la familia, ¿no? Evidentemente no del promotor inmobiliario. Y la otra pregunta también repetitiva es que si un proyecto ya tiene código, puede acogerse al nuevo reglamento para tener un nuevo bono, ¿no? Lo que dice la norma es que sí, dice que los proyectos que tienen código pueden mantener operándose al marco del reglamento operativo aprobado con RM 313-2020 y su Ujú. modificatoria del 182-2021. Dice que si un promotor desea acogerse al nuevo reglamento operativo, se puede acoger. Pero después hay una disposición final también que indica los proyectos que al día de hoy ya tienen 35 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, se quedan con el bono de Se quedan. 8.7. Ajá. Sí, así es. Sí, correcto. Así Y es. a ver, Perdón, ahí sí, la única opción para que en un proyecto que ya tiene código se pueda optar por el nuevo bono es que registre nuevas unidades, de repente una ampliación de oferta, una ampliación de una etapa en la que al registrar nuevas unidades ya dentro de la vigencia de este reglamento, ahí sí podría generarse o optar por el bono nuevo. Pero si ya tiene código con viviendas ya anteriormente inscritas con ese valor, debe respetarse. la otra pregunta también es sobre el periodo que tienen para presentar el trámite ante el fondo, ¿no? O sea, si ya tienen la licencia en trámite de habilitación urbana o de edificación o el anteproyecto en consulta, tienen 6 meses contados a partir del día siguiente de la emisión de la norma. O sea, desde el 11 de abril en adelante tienen 6 meses para ingresar su solicitud de código de proyecto al Fondo Mini Vivienda. Acá hay otra Claro, consulta, ¿no? perdón, alguien preguntó si era 6 meses después de la emisión de la licencia. No, 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 no no, había no, no, dicho no. 30. Sí. Ahora, hay otra consulta. Tengo un proyecto con licencia de habilitación urbana que tengo que solicitar modificación de licencia. ¿Aún puedo presentarlo con el requisito anterior hasta los 6 meses? Entendería que sí, ¿no? No sé. Es que va a modificar la licencia que ya tiene. Eh, Claro, yo entiendo que sí, ¿no? Porque ya tiene una licencia. Entendería que sí, pero hay Eso también. un poquito que se las juega, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. y ya, yo creo que esas, a ver, perdón. Claro, es las ampliaciones de oferta, lo que mencionas, Hernando, que las ampliaciones de oferta sí podrían acogerse al nuevo reglamento de Claro, estilo, sí, ¿no? porque estamos registrando viviendas nuevas. Así es.
Los valores excepcionales incrementan el valor del BFH, más no incrementan el tope de valor de la BIS, por si acaso. Totalmente, así es, sí. Bueno, también si es que todas las viviendas unifamiliares tienen que tener crecimiento vertical, por lo tanto están preparadas para el segundo piso. La familia puede inmediatamente entregada comenzar a construir el segundo piso. Eso no entra dentro de la categoría de enajenación No, 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 para ni nada. es causal de devolución del bono. Inmediatamente puede empezar a ampliar la vivienda sin ningún problema. Totalmente. Pero sí, perdón, Rodolfito, pero ahí la recomendación al promotor es que cuando entregue la vivienda, tiene que tener un registro documentario del Sí, acta de correcto. entrega, fotografías de la entrega, cómo la está entregando y si fuese posible hasta un video de la casa de cómo está entregándola, para que si hay una modificación posterior y el fondo de vivienda o aún no hace la verificación, él pueda en su momento demostrar de que cuando le entregó estaba cumpliendo con el expediente aprobado para que no le hagan ninguna observación al momento de liberar garantías. Y lo otro que quería retomar, Carmen, discúlpame, era el tema nuevamente de los estacionamientos, ¿no? Yo sé que, ¿qué ha pasado, no? Para los que seguían más o menos un poco la historia, los reglamentos de edificaciones urbanas y edificaciones especiales que comenzaron a emitir en el año 2018, ¿no? Y hablaban sobre parámetros especiales de altura, densidades, tamaño de viviendas, estacionamientos. Y esto después se replicó y se aprobó con el Decreto Supremo 06-2023, que es el Reglamento de Vivienda de Interés Social. Hace un tiempo, algunas municipalidades de Lima básicamente comenzaron a cuestionar por qué este reglamento operativo especial les aplicaba a ellos o les afectaba a ellos, ¿no? Entonces, lo que se dijo o lo que se hizo, el Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio no tendría por qué estar opinando respecto a parámetros como altura, densidades, estacionamientos, tamaño de vivienda. Entonces, sí, la municipalidad en sus parámetros dispone un número de estacionamientos, esto deberían respetarse. Ahora, estos parámetros tampoco deberían estar colisionando con lo que estipula el Reglamento Nacional de Edificaciones en la A010, que es la norma general de diseño, o la A020, que es la norma específica para vivienda, ¿no? Que habla que cada lote de vivienda tiene que tener al menos un estacionamiento o que el número mínimo de estacionamientos en multifamiliares debería ser uno cada tres. Entonces, va a depender ahora de que los arquitectos y ingenieros que trabajan con ustedes revisen lo que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones y que se gestione en la municipalidad oportunamente el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios con el número de estacionamientos que corresponde. Bien, no hay otras preguntas que no hayamos respondido. Hernando, Rodolfo, no sé si abrimos los micros, quizás se va a desbordar esto. Ustedes dirán. No, mira, en realidad sí, yo entenderé que hay muchas preguntas que se quieren hacer, entonces, si quieren, podemos invertir un tiempo también con las personas que están aquí. Voy a repetir antes que ahora los micros, que a mi criterio hay algunos errores que se han cometido en la redacción. Eh, con algunos de los presentes, entiendo, se va a hacer algún comunicado al ministerio, ¿no? Pidiéndole que por favor corrija estos errores. Me queda claro que la prohibición a los familiares es un error. Presumir nuevamente que todas las familias que están comprando viviendas, terrenos que fueron sus padres, sus abuelos, no deberían participar, me parece un error. Eh, y yo sí estaría dispuesto a unos minutos, entiendo yo, sigue moderando nomás, Carlos. Perfecto. Solo una cosita más, discúlpenme. Hay también varias preguntas que he contestado en el chat, pero creo como pasan tantas, no las han leído. La diferencia entre línea de financiamiento y línea de afianzamiento. La línea de financiamiento es el crédito constructor, el crédito al promotor que da la entidad financiera, y la línea de afianzamiento es la línea de garantía o de cartas fianzas para el desembolso de los BPH. Las han separado, pero en teoría van juntas, ¿no? Por eso es que la carta de celeridad de oferta es un requisito ahora desde la carta de aprobación del proyecto. Ok, Elio me ha pedido hablar. Elio, ya te activé para que puedas intervenir.
Elio, solo tienes que activar tu micro, ya puedes. Bueno, Sí. entonces voy a... ¿Puedes? Sí, ya le estoy dando opción para que... Ya, entonces voy a abrir a todos. Mm. Listo, ya todos pueden intervenir si activan su micro. Por favor, si levantan la manito y en orden, sería lo ideal. Parece que no hay consultas. Ujú. No, Buenas no. noches. Sí. Hola, ¿se presentan, porfa, para intervenir? Sí, mi nombre es Henry Mori. Quiero hacer una consulta con respecto a los terrenos que, bueno, son parte de familias enteras, los cuales el terreno actual o su vivienda actual les queda muy pequeña debido a que esta es rústica y tiene muy pocos metros y justamente acceden al programa para poder hacer una subdivisión y hacer una sucesión y poder vivir mejor. Entonces, lo que estoy entendiendo aquí, y quisiera que me expliquen en qué parte, los beneficiarios no podrían participar si son familiares directos, porque actualmente solamente se le niega al antiguo titular. ¿Podría, por favor, aclararme eso y en qué parte de la norma está para poder buscarlo? Está en el Gracias. 18,5, y entonces habla de la prohibición del anterior propietario y familiares del primer grado de consanguinidad. Carmen, buenas. Ahora sí, ya estoy conectado. Soy Elio Luna Victoria. ¿Aló? Sí, ¿Me sí, copia? Te lo escucho. escuchamos, Elio, te escuchamos. Ya. Adelante. ¿Sabes qué? La pregunta iba por lo siguiente. Yo estuve conversando con algunas empresas el día de hoy, algunas entidades técnicas, y nos preocupa las disposiciones complementarias transitorias. He oído múltiples preguntas que sí se puede presentar los proyectos que ya tienen licencia y que tenemos hasta 6 meses para solicitar el código. Pero según las disposiciones complementarias transitorias, en la segunda, que dice Comité de Registro de Proyectos, aclara que tenemos 30 días, pero acatando el artículo 2, literal X, y acatando el artículo 18, literal o numeral Ujú. 18.5, lo cual me dice 7 viviendas y que los familiares no puedan estar en el histórico de las copias literales. O sea, prácticamente lo toman de nuevo. O sea, no es que tenga 6 meses, sino que ya no sirve esa copia, esa aprobación que tengo de las municipalidades, esas licencias. ¿Qué pueden decirme al respecto? Hay la disposición complementaria transitoria, el nombre dice área de bis en lote unifamiliar. Área de bis en lote unifamiliar. El nombre de la primera disposición eh, transitoria, si la lees, dice disposición complementaria transitoria, dice primera, área de bis en el lote unifamiliar. Todo el desarrollo que tú has descrito tiene que ver con el área, no tiene que ver en realidad con otros temas, ¿no? Por eso es que sí se ve afectados los proyectos con menor número de 10 a 7 y donde los anteriores propietarios, o sea, padre, hijos y se entiende el abuelo, no podrían participar. Otros familiares sí podrían participar. Y ya no hay más intervenciones. Hablen ahora o callen para siempre. Están todos habilitados para poder hablar, solo tienen que activar su micro. Está en línea, Cristian Vivanco levantó la mano, Henry Gamboa levanta la Sí, mano y por favor, Jorge. Cristian, perdón, que siguen entrando personas. Sí, por favor, intervengan nomás, están con su, no sale bloqueado, están todos, solo tienen que ustedes mismos activar su micrófono. Cristian, Henry, Jorge podrían desmutearse ustedes, o sea, activar su micrófono.
No permite, dice. ¿Por qué no permite? A ver, un ratito. Buenas tardes. Les saluda Guillermo Palacios, la empresa Falso. Quiero que me aclare, no me está quedando en su totalidad. Por ejemplo, yo tengo proyectos ingresados, observados. Esas personas en el primer grado ya no van a poder ser beneficiarios. O sea, hay expedientes presentados al Fondo Mi Vivienda Sí, y han sido observados. exacto. Ya, lo que dice es que tiene plazo, los 15 días hábiles para levantar las observaciones, pero no habla de qué reglamento le van a aplicar. Esa es la segunda disposición complementaria Sí, transitoria. está en pantalla, está ahí de pantalla. Ah, ya. Adelante. Entonces, los expedientes presentados al fondo y que han sido observados, dice, se pueden presentar hasta 15 días después para ser aceptados. En esos casos no hablan nada ni de las familias, ni hablan nada del número de 7 viviendas. Se entiende que los proyectos que tienen menos de 7 sí van a ser registrados. Sí van a ser registrados. Claro, porque está hablando de que se tiene 15 días para la subsanación. Y en la subsanación quiere decir que hay que levantar observaciones. Y en esas observaciones definitivamente no ha estado la observación de la familia o de o la otra. Entonces, entenderíamos de que si el proyecto ya estaba revisado en el marco de la anterior norma y fue observado en el marco de la anterior norma, debería terminar ese proceso con la RM313, como dice Rodolfo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Correcto, soy Caridad Espinosa. ¿Cómo están? Buenas tardes. La consulta es la siguiente, o la aclaratoria es la siguiente. Entiendo que teniendo mis proyectos, teniendo mis proyectos código, más no teniendo asignación de elegibles para que sean beneficiarios, cuando evalúen a mis elegibles para asignación, van a contemplar la norma vigente. Eso queda claro, ¿verdad? Caridad, yo revisando nuevamente la primera disposición, ¿no? Que es complementaria transitoria, que dice los expedientes presentados para otorgamiento del código ante el fondo del comité hasta la fecha de publicación, así como los proyectos que se encuentran en proceso de otorgamiento del bono, para modalidad se rigen por el reglamento operativo para acceder al bono para la modalidad de aplicación de vivienda nueva, aprobado por la RM 313-2020. En estos proyectos que ya están registrados, y no soy abogado nuevamente, pero de la lectura se entiende que estos culminan sin la restricción del familiar. Uh-huh. Es más, sí, Rodolfito, perdón, es más, la misma disposición que tú comentas señala que es potestativo del promotor o la entidad o la financiera acogerse al nuevo reglamento operativo. En consecuencia, bajo nuestra interpretación, debería terminar su proceso con la normativa anterior con la que fue aprobado, porque es claro, es potestativo de la entidad o del promotor pedir acogerse a la nueva norma en la etapa en la que esté. Si no pide, si no solicita ese acogimiento, debería mantenerse con la norma anterior. Hay unas Quedó cosas claro. Caridad, hay unas cosas que yo a veces hago cuando tengo este tipo de dudas, ¿no? Entonces, por lo general, se puede hacer la consulta formal al ministerio, no al fondo, ¿no? Sino al ministerio, y el Uh-huh. ministerio emite una opinión que se dice opinión vinculante. Y esa opinión vinculante sirve para todos los trámites y gestiones que tú quieras hacer en el futuro. Entonces, yo pienso que como Cámara quizás haga sentido presentar este escrito para que le sirva a todo el mundo, ¿no? La respuesta. Correcto, es por experiencia. El Sí. día de ayer solicité una asignación de un familiar directo del proyecto que ya tengo código y solicité la asignación como de costumbre y me la han otorgado. Uh-huh. O sea, te han otorgado de una persona que
es familiar del dueño del terreno o es Directo, es el... hija del Sí, dueño del terreno. correcto. Entonces, si te das cuenta, estamos, creo, alineados en ese sentido, ¿no? El proyecto está continuando bajo la norma con la cual fue aprobado y tú no has invocado en ningún momento acogerte a la nueva norma. Entonces, creo que por ahí sería, subrayamos, sería por ahí, creo, la línea de interpretación de esta casuística. Pero como es, Correcto. sería bueno que casos así en que hay dudas importantes, de repente colegiadamente hacer una conjunta de Ministerio de Vivienda para tener mucha más certeza y mucho más respaldo. Correcto. Gracias. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Tuanama. Quiero consultar respecto a la segunda disposición complementaria transitoria que dice que el Fondo Mi Vivienda recibe por 6 meses contados a partir de la vigencia del reglamento operativo, proyectos BIS unifamiliares de 25 metros cuadrados, pero solamente dice proyectos BIS de 25 metros cuadrados. No habla de edificio multifamiliar, de conjunto residencial, de quinta, no habla de ellos. ¿Y cómo quedarían este tipo de proyectos que aún no han sido presentados? Hola, Laura, sí, Laura, tú te refieres a los proyectos de 5 viviendas y viviendas, correcto. ya prácticamente por esos, ¿no? Porque la Sí, última, la que estábamos comentando ahorita, que era la segunda disposición complementaria transitoria, De la RM. perdón, la primera, ¿no? Sobre el área de business, ¿no? no, la segunda solo habla de que por 6 meses reciben los expedientes, los proyectos BIS unifamiliares de 25 metros, pero no menciona a los otros tipos de proyectos, que son los edificios multifamiliares, conjunta residencial, quinta, no menciona. Entonces, a ellos no les van a recibir los que tenemos proyectos, por ejemplo, en en la municipalidad para emitir licencia. Esos proyectos ya no se van a recibir si no son proyectos de BIS unifamiliares de 25 metros, porque aquí específicamente habla de los proyectos BIS unifamiliares de 25 metros. Segunda, expedientes, no tengo como la segunda esa, Nando. ¿Tú la tienes ahí como segunda? Esa es la primera, ¿no? La disposición complementaria Claro, de transitoria. la primera, Sí, perdón, el punto 2 de la Ah, ya. primera, sí. la prim... Ya, sorry, me asusté, Laurita, sorry. Es Ya, ya, sí. el punto dos de la primera. Sí. Bien. Ajá. O sea, como repetí hace un momento, esta disposición complementaria tiene nombre. Dice, primera, área de BIS en lote unifamiliar. No hace ninguna referencia para multifamiliares, ni quintas, ni conjuntos residenciales. Solamente habla de área de BIS en lote unifamiliar. No hace referencia a otro tipo de proyectos. No tiene una salida para ese tipo de soluciones. Entonces, ¿cómo quedan los proyectos? ¿Por qué solamente a los de 25 les reciben y a los demás no? Es para proyectos de habilitación urbana. Laura, tus proyectos que comentas son multifamiliares, tipo quinta, pues, Sí, multifamiliar, pero con 6 bis, en ese ah, caso ya no se va a recibir si no se ha presentado hasta antes del reglamento. ¿Tienen licencia, Laura? No. Una tengo con licencia y el otro está en proceso. Sí, tienes hasta 6 meses para presentarlos al fondo. ¿Segura? Espérate. No está Dice, no, claro no. no. O sea, el fondo otorga plazo a los proyectos de BIS unifamiliares, dice, de 25 metros Ujú. cuadrados, en los casos que a la fecha de su entrega en vigencia Ah, cuenten multifamiliar, ¿no? por BIS Claro, sí. unifamiliares. Ajá, ajá. Sí. Ya fueron. Sí, así es. No, no se menciona.
No, no dice nada de multifamiliar. Excelente. Bueno. No, pues, no hay mención específica a ese caso. O sea, no, no hay. no hay. Ok, no sé si hay una otra consulta. Buenas tardes. Hola, Abel. No he bloqueado a nadie por si acaso. Todos los micrófonos están habilitados. Muy Hola, Abel, buenas buenas noches. Buenas Saludo a Rodolfo Santamaría, a Hernando, a Vivela, para agradecerles y felicitarles por este espacio de poder conocer y hablar sobre ese nuevo reglamento. Nos sentimos agradecidos. Mi pregunta es respecto al artículo 5 sobre el valor de la BIS del bono. Se supone que el valor de la BIS será actualizado para este año, ¿no? Porque el que se refiere es del año 2024. El valor El valor de máximo la de BIS, las viviendas. sí, en teoría debería haber una actualización, no hay fecha para ello, ¿no? Pero debería, en realidad no va a variar mucho tampoco, no creo que varíe mucho. A ver, a los que están alzando la mano, les he vuelto a mandar una solicitud para que reactiven su micrófono. Solo tienen que Buenas aceptar. noches. Hola, buenas noches. Les Buenas saluda el noches, ingeniero Henry Gamboa. buenas noches, Henry. Mi consulta lo hice por escrito, pero le quiero repetir porque he visto que no le han respondido. Si bien es cierto con este reglamento nuevo, o los anteriores también, se habla de viviendas unifamiliares de áreas techadas de 35 y a lo mucho 50 metros cuadrados. Sin embargo, los planes de desarrollo urbano que manejan las municipalidades provinciales, sobre todo, ¿Qué es esto? sus, Sí, sus voy a áreas, poner. sus áreas mínimas oscilan de 90 metros cuadrados por arriba. Entonces, existe a veces el tema, no sé si será desconocimiento, de confianza de los funcionarios. ¿Cuál es el artículo o la normatividad para que estos funcionarios puedan aprobar las licencias tanto para habilitaciones urbanas Acá, con estas porque áreas? pues acá. Es que esta es a la hora que se choca con la reja. La reja de... Pero tú siempre entras con el... Hola, Hay micro prendido ahí, ¿no? Por hola. favor, los que no están ¿Cuál? interviniendo, si pueden silenciarse. Lo cierro. Mi consulta es si Escuchaba. existe algún artículo dentro de este reglamento, porque no lo encontré, o de repente en alguna directiva que para que el funcionario de las municipalidades se acojan en dar facilidades en otorgar las licencias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, ya que a veces manifiestan de que el ¿Y promotor acá? o la persona que va a tramitar Pero el... piensa que va a sorprender a la No está abajo. eh, Bueno, Henry, voy piensa a que va a tratar sorprender de, sí, sí, voy a tratar de en sacar responderte. esa licencia. Hay micro abierto por ahí, ¿no? Que baje un rato. Ya queda un rato que baje. Sí. No sé Por quién será el favor, micro. si silencio a todos, voy a tener que volver a habilitar los micros. ¿Pueden silenciarse ustedes mismos? Ya, Henry, mira, ve, con respecto a las áreas de los lotes, por ejemplo, ahí aplica lo que es la norma, la TH010 del Reglamento Nacional de Edificación. La norma técnica TH010 del Reglamento Nacional de Edificaciones ¿Ya? que tiene que ver con habilitaciones urbanas. TH010 del Reglamento Nacional de Edificación, donde indica que para los proyectos de promoción de acceso a la vivienda, como techo propio, mi vivienda, eh, eh, para los proyectos de habilitación urbana con construcción simultánea, no existe área mínima de lote. No existe área mínima de lote. Esto, acabo de decir hace unos momentos, que el reglamento de vivienda de interés social que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2026 ya indica un área mínima de lotes. Ahí está hablando de 66 metros cuadrados para lotes de 5.5 por 12 de fondo.
Pero para el día ¿Ya? de hoy, sí es un área mínima. Este es aplicar lo que dispone el Reglamento Nacional de Edificación. Con respecto al Eh, área de vivienda, con respecto al área de vivienda que en el reglamento operativo, como tú dices, las áreas mínimas, no hasta 50 metros, que son áreas mínimas, para unos casos mínimos 35, para otros casos mínimos 50. Puede haber viviendas de 60, 70, 80, no, no no, sé. claro, Pero eh, eh, continúo. Pero te decía, eso es lo que dice el reglamento operativo para las viviendas que se desarrollen en los programas hecho propio, para la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Las municipalidades, lo que hacen, lo que tienen que hacer es adecuar sus planes e indicar en qué zonas ellas están dispuestas a tener viviendas de estas áreas inferiores. Lo que el Tribunal Constitucional ha dispuesto, en realidad hace un par de años ya, es que el ministerio no debería indicar cómo tiene que crecer esa ciudad, ni cómo tienen que ser las viviendas en esa ciudad. Por eso, lo que prima es lo que disponga la municipalidad en su certificado de parámetros urbanísticos edificatorios, ¿no? allá. En conclusión, aquí lo que va a primar es lo que dicen sus planes de desarrollo urbano de cada municipalidad. Claro, y son los parámetros que se van a emitir al amparo de Reglamento de Vivienda de Interés Social y al amparo de las ordenanzas locales. Claro, por ejemplo, por citarse, hay una municipalidad, el área mínima, según obviamente la zonificación que tiene, Ujú. es 90 metros cuadrados con un ancho mínimo de 6 metros de frente. Entonces, ahí, por ejemplo, no encaja las medidas que se está hablando con este nuevo reglamento del Claro, BID. en esos casos, lo que aplica, como te decía, es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la norma técnica que decía la TH010, y lo que se hacía hace algún tiempo era solicitar a la municipalidad que el proyecto sea evaluado al amparo de los proyectos de vivienda de interés social, ¿no? Y la municipalidad aprobaba o emitía los certificados de edificación y los certificados de parámetros urbanísticos edificatorios, considerando que el proyecto iba a ser un proyecto de vivienda de interés social. Estos Claro, problemas por lo general siempre han sido en Lima, por lo general en provincias no suelen existir estos problemas, ¿no? nosotros sí tenemos en la ¿Dónde? provincia de San Martín. Ah, Eh, bueno, y es más, a veces te lo aprueban con carga técnica. Y porque aparentemente no está cumpliendo el plan de desarrollo urbano, ¿no? Y ahí también cae el tema de que su certificado de parámetros urbanos, donde te dan también las áreas mínimas. Esa era la consulta, por eso, bueno, me hablas de la norma técnica PH10, pero lo voy a tomar en cuenta, de todas maneras se lo va a tener que citar, pero la idea es que exista también el conocimiento, no sé si del funcionario o de las entidades que tengan que tener la competencia de aprobar estas licencias a fin de no tener problemas. Estimados, voy a silenciar a todos y habilitar a todos de nuevo, por favor, ya, porque parece que algunos Muchas gracias. tienen problemas. Un ratito. Ya. Ahorita podría cualquiera habilitar solo su micro. A ver si hay. Hola, ¿qué sí, tal? está Buenas bien. noches. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. Les habla Cristian Vivanco de Chiclayo, desarrollador inmobiliario. Eh, Justamente quería hacer una consulta, eh, porque yo tengo tres proyectos actualmente que están en proceso de revisión por los revisores urbanos. Fueron ingresados antes del lanzamiento de esta nueva norma. Lo que quería hacer la consulta era si yo ingresé para la revisión en la parte de revisores urbanos en la plataforma simple del Ministerio de Vivienda, entonces yo me podría acoger aún a la normativa anterior, ¿correcto? Lo que estipula la norma, si mal no recuerdo, creo que habla de expedientes en trámite. Creo que habla de expedientes en trámite dentro de sede municipal. Ujú. Ah, a Solamente ver, sede municipal porque la habilitación déjame urbana tipo buscar. 5 Ya, solamente es aprobada por comisión técnica, que es en la parte municipal, o por revisores urbanos. continúo. Dice, el Fondo de Enmienda otorga código en el marco del reglamento operativo.
En los casos que la fecha de entrada en vigencia cuenten con anteproyecto en consulta o con licencia de habilitación urbana con consecución simultánea o con licencia de edificación o con expediente ingresado para cualquiera de los casos mencionados, ¿no? Entonces, si tú tienes el proyecto aprobado por revisor urbano, pero no ingresado a la municipalidad, entendería que no califica, pero sería cuestión de hacer la gestión, no quisiera ser categórico, pero no lo veo dentro de las categorías que estipula la primera disposición complementaria transitoria, ¿no? Que nuevamente tiene que ver sobre área de vista en lo tiene familiar. Ahora, con el nuevo reglamento, por ejemplo, yo también soy entidad técnica y las entidades técnicas lo que realizábamos eran lo que son los condominios familiares. Eh, Familias que tenían 1000 metros, 800 metros, ¿no? Y querían que se les construyan su BIS, porque para hacer, digamos, construcción en sitio propio tenían que subdividir, tenían que esperar convocatoria y era un poco más tedioso para ellos. Entonces, con este nuevo reglamento, entonces los condominios familiares ya no existirían prácticamente. Lo que ha impuesto la norma, que a mi criterio está mal emitida, ¿no? Mal conceptuada, mal definida, es que prohíbe a los anteriores propietarios, en el caso del papá, que es propietario del terreno, a su padre y a sus hijos. O sea, primer grado de consanguinidad, indica la norma. No impide a los primos, a los tíos, a los cuñados, a esos no impide, Impide primer grado de consanguinidad, o sea, el papá del dueño y su hijo. Esos de ahí no. Eso sí parecería que debería de derogarse, pues, ¿no? Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, totalmente. La Cámara. Una consulta. Una Totalmente. consulta. Sí. ¿Qué tal? Habla Jorge Rato. Ese impedimento es en toda la historia registral del predio, me imagino. Lo que dice Jorge, hola, lo que dice la norma, eso dice anterior propietario. Ahora no dice el anterior inmediato, dice anterior propietario. O sea, pudiera ser 2, 3, 4, 5, 6 literales antes del rubro C. Correcto. Conforme, gracias, Rodolfo. Sí. Hay una inmediatez, es el anterior, o sea, el que está en el tracto antes de que el promotor sea dueño del terreno. Y definitivamente estamos de acuerdo en que, ¿no? Estamos de acuerdo en que mientras la familia cumpla con los requisitos que el mismo programa estipula, que pase por el proceso de elegibilidad, que el programa también estipula, y mientras pase y aplique y sea aceptada para el programa, en estricto no tendría por qué ser discriminada, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de que entiendo que Sí, ya hay que, ¿no? efectivamente, ese es el error que tratamos de hacerle ver a los que finalmente están a cargo de estas normas. Pero efectivamente, entonces entendería yo que solamente es el anterior o digamos ellos no pueden, porque por ejemplo un propietario de terreno puede haber hecho su traslado de terreno y después ese nuevo propietario vendérselo a la empresa o trasladárselo a la empresa y finalmente el primer propietario podría postular, digamos, como grupo familiar elegible en ese Sí, terreno claro. o no. Así, o sea, A menos, lo que ustedes interpretan es que solamente es el anterior inmediato y no el historial, digamos, que tenga ese de transferencia de terreno. En mi caso, Jorge, yo sí Sí, entendí que anterior es cualquiera que aparezca bien, en el antecedente nominal. Eso es lo que yo, como Rodolfo, no soy abogado, pero de la bien, experiencia que perfecto. tengo, yo pensaría que Sí, anterior está en genérico, no dice anterior inmediato. Entonces yo sí sí, claro. me pondría en el peor escenario y tratando Ujú. de ser diligente, yo ahora, por el otro lado, quizás también sea una consulta que se pueda hacer al ministerio a qué se refiere con anterior, si se refiere al anterior inmediato o se refiere a los últimos 100 años. Claro, Entonces, claro, Sería. eso sí. Y pero una consulta más, perdón, una consulta más antes de dejar. Este, el área mínima del lote de 66 metros cuadrados, entiendo yo que habla sobre habilitaciones urbanas, pero en el caso de condominios familiares, condominios tipo quinta, esa área mínima de 66 metros cuadrados también es obligatoria. eh,
No, Nando, sí recuerdo que hablan de 60 metros cuadrados, creo, en el reglamento. ¿Dónde está? Yo no he revisado bien. 66. En el Para reglamento de la quinta. BIS habla de que el área de lotes para habilitaciones urbanas para BIS es de 66 metros cuadrados con un frente desde 5,50 metros, Ujú. ¿no? Y Se pueden ser entiende que lotes un de 60. condominio, en condominios, digamos, sobre predios urbanos ya habilitados, no aplica esa área mínima. Es un multifamiliar, pues, ¿no? Ujú. Sí, claro, es un condominio tipo quinta o un multifamiliar, no aplicaría, digamos, con licencia de edificación, ¿no? O sea, no aplicaría ese lote mínimo, digamos. Solamente aplicaría para habitaciones urbanas porque el reglamento operativo menciona específicamente para habitaciones urbanas, ¿no? Bueno, en el reglamento de la BIS no se menciona el tema de área mínima para multifamiliares. Es específico para habitaciones urbanas bueno, y el área techada, ¿no? Para la BIS. Ya, perfecto. Gracias, Nando. Ya. Juan Carlos y Ashley están también en sus consultas. Juan Carlos Segarra y Ashley Villarruel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, les saluda Juan Carlos Segarra. Tenía una consulta. Eh, ¿Cuáles son los proyectos bueno, de ABN, de urbana, que sí van a requerir eh, la carta de la carta fianza de seriedad de oferta? Esa es una Y, duda que y tenemos todos, te digo, no solo ustedes. O sea, no está porque hay claro. una que habla sobre el convenio de garantía de No, recursos, ¿no? convenio de Con la garantía. adenda, ¿no? El convenio de Ujú. garantía es una modalidad que tienen algunas entidades financieras y interviene la entidad financiera y el fondo, firman un convenio de garantía y Claro. una adenda por cada proyecto. En nuestro caso, como les dije por el chat, me parece, nosotros trabajamos solo con cartas fianzas, pero aquí lo que tenemos que saber es si se va a poder emitir una carta de aprobación solo por línea de afianzamiento o tienen que ir las dos líneas juntas. Hay personas del fondo que me están diciendo por WhatsApp que interpretan que podrían ir separadas. Entonces, solo en los casos de que el proyecto necesite una línea constructor, tendría que ir con una seriedad. Pero del ministerio nos han dicho otra cosa. Entonces, hay temas que quiero que comprendan que no están claros para nadie, ni siquiera para ellos, creo, ¿no? Ah, Entonces, estamos claro, haciendo claro las que. consultas y yo creo que en los próximos días vamos a tener más claridad sobre este tema, sobre Sí. el perito homologado y algunas cosas más que nos quedan todavía Ajá. no Están claras. ahí en el aire todavía. Sí, correcto. Ujú. Ahora, si me permiten, Correcto. lo razonable, y subrayo, lo razonable sería, siempre incondicional, sería que esta carta fianza se exija únicamente cuando se tenga línea de financiamiento constructor Así es. para obtener el código de proyecto. En ese caso, sería lo razonable que ahí te pidan esta carta fianza. Pero si tú un proyecto lo estructuras y vas a tener línea de afianzamiento, pero dentro de la estructura financiera, una entidad financiera te aprueba una estructura, una estructura financiera con aporte propio, reventa y línea, entonces ahí convergerían ambas. Entonces, justo ahí surge la Claro, duda. Entonces, claro. en estricto, ahí no deberían pedírtela, ¿no? Pero una Eh, vez más, eso es, en es- en- hay que ratificarlo. tratando de desarrollar una idea en este sentido, Juan Carlos, Hernando y el resto de conectados, esta disposición que ha puesto el Ministerio de Vivienda de la Carta Fianza de Seriedad de Oferta del 3% del valor de la vivienda está relacionado directamente a que el Ministerio identifica que al día de hoy, por lo general, los promotores inmobiliarios reciben el ahorro de la gente. No lo depositan en la cuenta administradora como es en sitio propio, por ejemplo. Que Ujú. las empresas están recibiendo el ahorro de la gente. Y el mensaje del ministerio es, mira, ve, si el proyecto no se va a ejecutar, yo voy a asegurar a las familias que voy a devolverles el ahorro mínimo. Por eso la carta fianza es del 3% de valor de la vivienda, porque como el ahorro mínimo para el caso No, Metro.
Sí, pero lo que pasa es que la norma anterior te decía que el área mínima era 25. Es por Sí. eso que la norma jala el tope mínimo, pero no es que sea ese número específico, ¿no? 25.01 también podría en estricto, ¿no? Entonces el tema es de que la norma jala el tope inferior, pero es el mínimo que contemplaba ese reglamento operativo. Y también en la normativa anterior decía, bueno, los expedientes en trámite. ¿Cuándo considera el ministerio que está en trámite? ¿Cuando ya se ingresó necesariamente a la municipalidad? Porque como yo estaba viendo, habían dos formas de sacar la licencia, mediante revisores urbanos o mediante comité en la municipalidad. Yo estoy trabajando por la figura de revisores urbanos. Los revisores urbanos tienen su plataforma simple, que es donde se suben los acuerdos, donde se suben las firmas y todo eso. Digamos, ese acuerdo sirve como si fuera un cargo municipal. Entonces, ¿eso también lo acepta el ministerio o solamente aquellos que se trabajen con la municipalidad mediante comité? Yo no tengo la respuesta, yo haría esa consulta al ministerio en realidad, ¿no? Al ministerio. Yo no tengo respuesta para eso, yo, el motivo, no lo veo escrito ahí, no lo veo escrito ahí, como no lo veo escrito, yo pensaría lo peor. Ok, perfecto. Listo, muchísimas gracias, Rodolfo. Una pregunta, por favor. Hola. Sí, 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 sí está. Sí, sí, dale. Dos cositas. La primera, nosotros hemos tenido casos de personas asignadas con SISFO que han sido rechazadas. Entonces, un poco para lo que decía Carmen, sí se puede dar el caso de que haya BIS priorizadas que con SISFO que luego la rechacen y obliguen a hacer contratos nuevos. Era solamente una observación. La segunda, ¿hay algún plazo para los desembolsos del Fondo de Vivienda? Porque estamos teniendo problemas en los plazos de desembolso. Sí se presentaron, Nando, ahí tienes, creo, ¿no? Los plazos. Sí, sí, estoy buscando un momentito. Sí, sí hay plazos, la norma también prevé plazos, ¿no? Antes también había plazos, donde que hay muchos casos que no los cumplían, ¿no? Una consulta, en esta nueva normativa están pidiendo que se haga cerco y que se teche, sea el área techada de las Continúo, áreas comunes donde hay escalera, no. continúo. Lo que dice la norma, para el caso de edificios o proyectos multifamiliares, las áreas que sean de dominio exclusivo tienen que cercar. Y el área techada de, ¿cómo se llama? De las áreas comunes, por ejemplo, un pasaje, los estacionamientos en un lote de 8 por 20, ¿tienen que estar con calamina? No, o sea, es igual ahí aplica el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? ¿O has encontrado tú algo, Hernando, respecto al acabado No, para... eso estaba en, ¿cómo se llama? No he revisado bien la parte ahorita de la nueva, pero estaba en el proceso de norma, ¿no? Lo habían colocado que las áreas comunes tenían que Ya. ponerlo. No, o sea, han retrocedido respecto a los acabados mínimos y eso está, espérate, déjame decirte, eso está en el anexo uno, por ejemplo. Eso está en el anexo uno, por ejemplo. Si revisas el anexo uno, lo que Ah, ya. indica ambientes, para multifamiliares, ¿no? Ambiente multiuso, puerta de Sí, baño, lote de 8 por 20 multifamiliares. familiares, conjuntos residenciales debe contar con cerramientos exteriores hacia propiedades exclusivas y áreas públicas. Sistema ¿Se va a constructivo, acercar o no? revoques pintura, ¿no? No habla de techos, ¿no? Y lo que sí es cercos para las áreas de dominio exclusivo, ¿no? Si es que la fachada es por 3 lados, es solo la parte delantera, porque hay una fachada que da para un callejón y la otra que da para la escalera, o sea, tienen que cercar las 3 fachadas. No, las fachadas, Tarrajear. sí, ya. Lo que pasa que dice que sí, las fachadas, sí, las áreas que van a estar, producto de ampliación, imagínate una fachada posterior, donde después se va a ampliar, esa dice que no. Eh, ¿Estás hablando tú de un proyecto multifamiliar o unifamiliar?
Sí, multifamiliar de, ¿cómo se llama? De 5 viviendas. Bueno, ya ahorita serían de 7, pues, ¿no? Que han cambiado la normativa, ¿no? Ya, en el Pues, caso de nuestros familiares, dice fachada de acceso principal, que entiendo que para los proyectos que se refiere con fachada posterior, ¿no? Serían, la cosa es que hay una fachada que mira afuera, hay otra que mira al costado y hay otra que mira para atrás, ¿no? En una torre que yo hago. Y en la otra, si son de 3 pisos, solo tengo una fachada, ¿no? se entiende, aquí yo entendería que es todas las fachadas, en tu caso, siempre queden al exterior. Claro, Siempre queden al exterior. Y claro, lo que siempre lo he hecho así. libera es el caso de cuando haya crecimiento progresivo, esta fachada, que no es fachada, sino es una espalda, se quedaría sin cerrajero. Respecto a los plazos de desembolso, el reglamento indica 8 días hábiles, ¿no? Pero como ya bien dijo Rodolfo, siempre han habido plazos y nunca se han cumplido, ¿no? Pero bueno, el reglamento especifica 8 días hábiles a partir de Bueno, que... llevamos más de 40 días. Entonces claro. pregunto si esto es normal. Últimamente se ha convertido en normal, Fernando. Antes no era así. Pregunto si esto le ha pasado a alguien más. Sí. No, sí, no, olvídate. Nosotros tenemos, y ni qué decirte de sitio propio, o sea, vamos un mes sin desembolsos de algunos, demoran más de un mes, en muchos casos. O sea, antes no era así. Eso sí te puedo decir, ¿no? Bueno, mal de muchos, Sí consuelo. está demorando. Sí está demorando bastante. Bueno, quiero agradecerles a todos por su participación. Cuando tengamos más claridad sobre algunos puntos, seguro que los volvemos a convocar para ver específicamente esos temas que ahorita mismo no tenemos respuesta porque todavía no hay una definición clara por parte del fondo y del ministerio. Y gracias por la acogida y nos estamos viendo pronto en un siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias a todos los presentes. Gracias. Rodolfo, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Estamos para apoyarlos en lo que se quiera. Muchísimas Bien, gracias. bien. Muchas gracias a ustedes.